Pues la siguiente mesa redonda va a contestar a esta y quizás a las otras y algunas nuevas que se planteen, porque como nos comentaba Gemma Núñez esta mañana, nos traen los resultados de una investigación conjunta realizada con Radio Televisión Española y Google. Así que voy a nombrar a nuestros invitados y mientras se van acercando les aplaudimos al final, porque si no solo se oye el nombre del primero. Y el último, pues claro, pobrecillo, nadie le escucha. Lo vais a ver aquí. Es un placer invitar a que se acerquen al escenario a Ignacio Gómez, Head of Digital and Research de Radio Televisión Española, Pablo Pérez, Senior Marketing Research and Insight Manager de Google EMEA y Vicky Cazalla, Strategic Partner Manager de YouTube. O sea, pedazo de panel. Un aplauso así para ellos. Bienvenidos. Recordad a los que acabáis de incorporaros que tenéis un hashtag Inspirational23 y podéis hacerles preguntas al final. Adelante. Pues venga, vamos ahí, ya la tengo, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar sobre el origen de las audiencias. Y lo que vais a ver hoy va a tener bastantes datos porque hay una modelización estadística bastante interesante detrás. Un poquito la presentación de hoy, empezaremos con objetivos. Vamos a parar un poquito en la parte de metodología, no porque esto sea la universidad y quiera dar una clase, sino porque si no vamos a la par, os vais a perder después y va a ser un poquito peor. Y también porque es que esta metodología es la metodología de requete moda. Y todos los que trabajáis en publicidad, en algún momento o vais a ejecutarla o vais a veros impactados por ella. Yo creo que es importante que todos subamos un poquito el nivel al respecto. Después hablaremos del modelo, que estarán Vicky y Nacho hablando de ello, y finalmente un poquito de conclusiones. Sobre la metodología, pero siempre que hablamos de metodología hablamos antes, ¿no?, de por qué investigamos. Hace 5 años empezamos a trabajar Radio Televisión Española y Google para estudiar cómo se construyen audiencias en este mundo donde al final la distribución de los contenidos es multicanal, ¿no? No solo es la televisión, sino que hay plataformas propias y también de terceros, ¿no? Hicimos unos estudios bastante interesantes hace años con Kantar, donde empezamos a ver la audiencia de un programa de televisión, en este caso de Operación Triunfo, que como sabéis tuvo bastante éxito y fue bastante multicanal en su difusión, ¿a qué se debía? ¿Qué parte se originaba en la televisión? ¿Qué parte dentro de las redes propias de Televisión Española? ¿Y qué parte dentro de YouTube? ¿Y cómo se solapaban? Hicimos bastantes estudios, de hecho ganamos algún premio en algún congreso, hemos presentado esto también en congresos internacionales, porque era la primera vez que se hacía en España. Y aquí tenéis un poquito los resultados, ¿no?, de cómo se construía la audiencia de Operación Triunfo. Pero siempre está la pregunta, ¿no?, a día de hoy, y es, vale, pero ¿qué hubiera pasado? Y sí, yo te dije que la audiencia en la 1 fue tanta, en YouTube fue tanta, se duplicaron tantos. Pero cuando hablas esto en las diferentes casas, ¿no?, te viene la gente de Televisión Española y dice, ¿qué pasa si no hubiéramos tenido ese canal de Operación Triunfo en YouTube? Y ese easy es muy difícil de medir. Es muy difícil de medir porque al final es ver qué hubiera pasado casi en un universo paralelo. Para ver ese easy, cómo se responde, lo que hicimos fue reflexionar cómo están respondiendo esta alternativa o esta incrementalidad, a veces habla de incrementalidad, contrafactual también es una palabra que se utiliza a veces, cómo lo hacen los anunciantes, ¿no? Porque los anunciantes llevan muchísimos años viendo qué es lo que ocurre gracias a la publicidad y qué hubiera ocurrido en ausencia de publicidad. Y hay como 3 grandes familias de metodologías. Una de ellas es el análisis de series temporales. Yo tengo vamos a hablar primero de ventas, después hablaremos de contenido. Yo tengo una serie de ventas, vendo 100 unidades cada semana. De pronto enchufo Publi y vendo 200. Pues yo, analizando eso, si lo hago con muchos datos, puedo ver qué es lo que he vendido gracias a la publicidad, analizando mi serie de ventas temporales. Una familia. La segunda es secuencias de individuos. Secuencias de individuos es, yo tengo gente que cojo toda la gente en España y veo qué secuencias de interacción han tenido con la marca, unos han interaccionado más, unos menos, unos en un orden, otros en otro orden, y ver ese comportamiento agregado, cómo es diferente entre unos individuos con una secuencia de interacciones versus otros, ¿vale? Y finalmente entramos en el mundo, la otra tercera familia es los experimentos, que es o dividir a la población española en 2 grupos o hacer 2 geografías, que es lo típico. Estos, seguro que lo habéis visto, si queréis la de en medio, análisis de secuencias de individuos, es el mundo de la atribución, ¿vale? Pero como sabéis, la atribución tiene muchas limitaciones, pues por temas de privacidad y tal, y digamos que es una metodología que quizás ha dado todo lo que debe dar de sí, ¿no? Tenemos el mundo de los experimentos, geoexperimentos o experimentos incluso de user experience o de gente que entre a la web. Y después tenemos el marketing mix modeling, que es la versión estadística del análisis de series temporales, ¿vale? Que es hacer esto que os he dicho de ver si vendo 100 cada semana y cuando enchufo la publi vendo 200, blanco y en botella, ¿vale? Esto hecho de manera más avanzada. El marketing mix modeling es la metodología de moda porque no necesitas ningún dato que invada la privacidad de los consumidores y además es súper flexible porque depende cómo montes el modelo,
tú puedes explicar cualquier tipo de negocio. Oye, que es un negocio muy estacional como el de las cervezas, que en verano se vende dependiendo de si hace calor o hace frío. Pues oye, le metes la variable de temperatura y ya lo tienes explicado, ¿no? Y resulta que es un negocio, me lo invento, en IKEA, ¿vale? Que si hace mucho frío la gente va a la tienda y además si hace calor también porque buscan el aire acondicionado. Pues también se mete la temperatura. ¿Sabes lo que te digo? Se pueden hacer muy, muy flexible. No invadir privacidad, está de requete moda. Es una metodología, entre comillas, antigua, pero fijaos que aquí tenéis el gráfico de búsquedas de Marketing Mix Modeling en Google. O sea, profesionales como vosotros que se han dado cuenta, oye, que esta metodología está viniendo, quiero aprender cómo funciona. Y hay un montón de paquetes para hacerlo ahora de manera in-house, pero también hay un montón de agencias que pueden ayudaros al respecto. En este caso, este proyecto, que tenía una complejidad más allá de lo habitual, lo hicimos con Deloitte. Esto se puede hacer off the shelf, se puede hacer con agencias, pero fijaos que aquí no estamos hablando de unas ventas de producto. Lo que hacíamos es coger toda esta filosofía de cómo trabajan los mejores anunciantes del mundo y aplicarlo al mundo del contenido. Y, por supuesto, esto necesitaba un poquito más de complejidad. Bueno, las fases de la investigación, metodología, hemos elegido Marketing Mix Modeling por su flexibilidad. Vemos un poco también las variables, ¿no? ¿De qué depende que un contenido tenga más o menos éxito, ¿no? Pues empezamos aquí a idear, ¿no? Pues de las franjas horarias, de los canales de emisión, de la competencia, este tipo de cosas. Se cogieron un conjunto de programas que nos pueda ilustrar la variedad que hay, que esto después nos lo cuenta Nacho, porque aquí, ¿qué es lo que pasa aquí? Que cada programa de televisión también depende mucho de, cada programa o cada pieza de contenido depende mucho de su valor intrínseco, ¿no? Si es entretenido o no es entretenido, un poco el triunfo depende de eso. Entonces, se trata de coger programas grandes, medianos, pequeños, un poco para tener variedad. Se cuantificaba, sobre todo, hablar cómo YouTube contribuye a la audiencia total y, bueno, y finalmente unas recomendaciones. Esta es un poco, entonces, fijaos que esta sería la fórmula de un Marketing Mix Modeling clásico para anunciante. Pues imaginaos esto mismo hecho con la audiencia. La audiencia del programa X de Radio Televisión Española va a depender de un montón de cosas, ¿vale? Las franjas horarias, las horas de emisión, el valor del contenido, también las autopromociones que puedan hacer en televisión, si hay canal o no hay canal de YouTube. Como este era un poquito más complicado que lo que es un Marketing Mix Modeling habitual, que seguramente muchos estéis ya haciendo, tenemos aquí un vídeo de un youtuber que nos lo explica porque tiene una cosa que son los modelos jerárquicos. Lo vamos a ver. Para quien quiera más detalles, yo creo que podemos hablar del Q&A y si no, habría que ver quizás otro día, porque es bastante complejo técnicamente. Vamos a darle al vídeo. Para evaluar el impacto de los distintos drivers en la audiencia, valoramos en primer lugar usar un modelo de regresión, pero los distintos programas que emite RTVE no son lo suficientemente parecidos entre sí como para construir un único modelo, y por falta de muestra en alguno de ellos, desarrollar un modelo de regresión para cada programa tampoco era adecuado. Así que para modelar la audiencia de televisión y de RTVE Play, implementamos modelos lineales jerárquicos. Los modelos lineales jerárquicos son técnicas de regresión capaces de aplicar a un modelo el conocimiento extraído de otros. Se utiliza como modelo cuando tenemos grupos que tienen similitudes pero también diferencias entre ellos. En nuestro caso concreto se genera un modelo global para todos los programas, construido a partir de modelos concretos hechos para cada programa. Como para todo modelo lineal, se construye una ecuación en la que I es la variable objetivo, es decir, la audiencia de televisión y RTVE Play. Cada X son nuestras variables explicativas, por ejemplo, vídeos subidos a YouTube o redes sociales, cadena de televisión y franja horaria, etc. Cada beta sui es el efecto que tienen las variables sobre la audiencia. El objetivo de estos modelos es estimar los coeficientes beta sui para determinar el efecto de cada variable explicativa. Por ejemplo, si obtenemos un beta su 1 elevado y positivo, YouTube contribuirá a aumentar notablemente la audiencia de RTVE. La diferencia del modelo jerárquico con un modelo lineal simple es que en este caso se crea un modelo para cada programa. Luego el conocimiento obtenido de los mismos se aplica a un modelo global. La precisión de estos modelos se mide con dos elementos, el R cuadrado y el error absoluto medio porcentual, o MAPE. Un buen modelo debe tener un R cuadrado por encima del 80% y un error absoluto medio porcentual bajo. En este estudio hemos obtenido un ajuste del modelo alto con un R cuadrado del 94% y un error absoluto medio porcentual bajo del 12%. Esto demuestra que el modelo se ajusta a la realidad y que los resultados que vais a ver ahora son estadísticamente robustos. Muy bien. Vamos a, para que lo entendamos todo lo que va a venir después. Queremos explicar dos variables, que es lo que tenéis a la derecha. Queremos explicar la audiencia de televisión, porque para Televisión Española es muy importante que los programas tengan éxito en la pantalla principal, digamos, y también queremos explicar la audiencia de RTV Play, que es el medio propio y operado por Radio Televisión Española en Internet. Y eso lo explicamos a través de análisis de 22 programas o 34 programas, dependiendo de cómo fueran, a través de las variables que veis a la izquierda, que es
Este contenido, ¿cómo lo conocía la gente? Bueno, ¿cuánta autopromoción, ¿no? Cuando estáis viendo la televisión veis que hay anuncios de otros programas que van a hacer, ¿no? Todo esto tiene un impacto, es como si fuera un anuncio de un programa de televisión, lo mismo. También hay autopromociones de su equipo de marketing y también el propio canal de YouTube, de algún modo, también facilita que la gente conozca el contenido y pueda verlo en televisión. También hay variables exógenas, festivos, Semanas Santas, clima, tránsito, ese tipo de cosas, porque además pilló coronavirus entre medios, ¿vale? Todo esto se puede modelizar. Momentos de emisión, la franja y el día de la emisión, impactan muchísimo. Todo esto se puede aislar en Marketing Mix Modeling. Y finalmente la parte estructural del valor intrínseco que tiene el programa para la audiencia, ¿no? Y la cadena de emisión no es lo mismo estar en la 1 que estar en la 2. Con todo esto se hizo el modelo. Ahora nos explica Nacho los programas. ¿Qué tal? Entonces, como dice Pablo, cogimos una muestra bastante heterogénea de contenidos tanto de televisión como digitales de RTV, que podíamos clasificar en 3 categorías, ¿no? Lo que llamamos aquí básico, que son programas que se emiten en televisión, pero que tienen una frecuencia de publicación bastante baja en YouTube, o sea que solo publican, vamos a decir, los fragmentos de vez en cuando, que eran 6 programas. Y bueno, entre ellos, por ejemplo, estaban los magazines de día, ¿no? La hora de la 1, Aquí la Tierra, que estos todavía se emiten. Estaba, por ejemplo, Mejor Contigo, que ahora está, ¿no? Esa franja la ocupa un programa que se llama Mañaneros. O algunas de las ficciones, incluido, por ejemplo, Susana y el sexo, que en este caso era un contenido únicamente digital. Luego hay un grupo de programas que clasificamos como de estrategia oro, que estos son programas con un alto volumen de publicación en YouTube, que veréis que son los grandes programas de entretenimiento, entre los que estarían, por ejemplo, todos los de la factoría Masterchef, La Noche de, ¿no? Que era el programa de Dani Rovira y Eva Soriano, algunos de las series documentales exclusivas de Play, como es la de Ruiz Mateos, Edelweiss, etc. Y luego lo que sería la categoría platino, que en este caso son programas, vamos a decir, donde se publica poco, pero lo que se publica es el contenido de forma íntegra. Aquí estarían tanto vamos a decirlo, por ejemplo, las series o los contenidos exclusivos de Place, que sabéis que es la marca que tenemos para el público joven, por debajo de 30 años, y también algunos contenidos, vamos a decirlo, de informativos, tanto crónicas, en portada, etcétera, donde aquí, vamos a decirlo, pensamos que tiene un cierto, que son contenidos de servicio público y sí publicamos íntegramente pues, los en portadas o los crónicas en YouTube. Estos estarían, como digo, clasificados en la categoría platino. Y vamos a ver ahora lo que serían los resultados de la modelización de televisión, porque bueno, se hicieron, no sé si lo has contado tú, Pablo, que en el fondo son 2 modelizaciones, uno para la parte de televisión y una para la parte digital que explicará Vicky. Entonces, de este modelo, ¿qué es lo que se extrae? Se extrae como una especie de radiografía de cada programa. En este caso, la altura de la columna viene a representar la audiencia total que tuvo, en este caso, Masterchef Celebrity durante el periodo contemplado, que si recordáis es de casi 3 años, y veis, en función de cada una de las variables que os ha explicado Pablo, pues en función de la altura de cada variable, veis la contribución que tiene cada uno de esos elementos a la audiencia. En el caso de Masterchef, veis, por ejemplo, que la cadena es el elemento que mejor explica la audiencia, que más contribuye a la audiencia de televisión de Masterchef, seguido el interés, el hecho de que se que se emita en la franja de prime time, y luego están los elementos de autopromoción y de YouTube. Y como elemento curioso, veréis que hay algunos elementos que contribuyen negativamente. Por ejemplo, ahora Masterchef Celebrity se emite todos los jueves, pero, por ejemplo, si se emitiera otro día, a lo mejor de menor consumo, eso puede contribuir negativamente a la audiencia del programa. Si cogemos los 22 programas de televisión y ponemos estas radiografías juntas, pues veis aquí lo que veis en pantalla, donde veis que, claro, cada programa tiene una audiencia total diferente y en cada uno de ellos los elementos o las variables que ha contado Pablo pues pesan más o menos, ¿no? En el caso de los bloques rojos, de los programas donde veis bloques rojos, son aquellos en los que YouTube, vamos a decirlo, contribuye de manera significativa al dato de audiencia de televisión. Si cogemos el agregado de los 22 programas, los resultados serían estos que veis aquí, ¿no? El componente estructural contribuye un 78%, ¿no? El momento de emisión el 9%, las variables exógenas el 11%, y las acciones de difusión de contenidos, que eran aquellas en las que queríamos poner el foco, ¿no? Aportarían el 2%, como digo, de la audiencia agregada de los 22 programas. En el caso de las variables exógenas, ese 2%, pues veis que nos lleva a televisión cerca de 90 millones de contactos, de los cuales un 75% viene explicado por los spots convencionales de autopromoción, que sabéis que son las
las promos que hacemos todas las cadenas, anunciando los avances, etcétera. Un 14 millones, un 17% vendría precisamente por las visualizaciones de YouTube. O sea, las visualizaciones de YouTube nos estarían generando casi 15 millones de contactos en la audiencia de televisión lineal. Y luego estaría el tercer componente, que sería lo que hemos llamado aquí GRPs de marketing, que son las acciones promocionales, ¿no? Cuando, por ejemplo, ayer llevamos El Conquistador y esta mañana en el magazine de mañana hablamos de, ¿no?, de quién fue el expulsado o lo que sea, pues eso serían acciones de marketing. Y eso están contribuyendo esos 7 millones, que representaría un 8% de este concepto de acciones promocionales. Y debajo veis un poco los pesos que tienen sobre el total de la audiencia global, ¿no? En este caso el 1,5%, el 0,3% y el 0,16%. A ver, esto no se mueve. Podemos luego ver también cómo contribuye. Os he explicado antes que clasificábamos los programas en 3 tipologías, pues podemos ver cómo influyen estos elementos en cada una de las tipologías. En este caso vemos que tanto en la estrategia básica como en la estrategia platino, pues el elemento promocional sería o del 1% o del 2%. Es decir, en esos programas vamos a decirlo que estas 3 variables no están contribuyendo tan significativamente a la audiencia. Mientras que en el caso de la estrategia oro, aquí sí que hablamos de que ese componente promocional pesa un 7% y que en este caso YouTube está representando más del 2% del total de la audiencia de los programas, ¿no?, clasificados en esa estrategia. Acordaros que sobre el total creo que era el 0,3, o sea que es significativamente mucho mayor la contribución de YouTube a la audiencia de televisión en estos programas. Pero además de ver lo que sería la contribución en términos absolutos, queríamos ver también vamos a decirlo, cuál de estas variables convertía mejor. Convertía mejor la audiencia o el impacto de cada una de esas variables en audiencia de televisión. En este caso, veis aquí, por ejemplo, la fórmula hecha para YouTube. Entonces, si tenemos 14, casi 15 millones de contactos de televisión dividido entre esos casi 480 millones de visualizaciones, multiplicado por 1000, llegamos a esta elasticidad de 31. Es decir, por cada 1000 visualizaciones de YouTube, generamos 31 contactos de televisión. Nos estamos llevando a 31 personas a ver contenidos en televisión. Nuevamente podemos ver esto en función de los distintos elementos promocionales. En este caso veis aquí, por ejemplo, las autopromociones. Claro, como tenemos muchas autopromociones y los canales tienen bastante audiencia, pues veis ahí que generan estos 10.000 millones de impactos en televisión, que se traducen en estos 67 millones de contactos de televisión. Luego tiene vamos a decirlo, una elasticidad relativamente baja, o sea que convierte relativamente mal, pero como tenemos muchísimo volumen de autopromoción, pues generamos bastante audiencia de televisión. En el caso de la autopromoción, de las acciones de marketing promocional, pues tiene una elasticidad un poco mayor y donde, vamos a decir, el elemento con una elasticidad mayor que convierte de manera más eficiente sería YouTube, ¿no?, que nos estaría dando ese 31 de elasticidad que os he comentado antes. Podemos ver también cómo se comportan en función de la tipología de programas que he dicho antes. Entonces veis, por ejemplo, que en el caso de las autopromociones son las que más audiencia generan, ¿no?, en los 3 elementos, pero que nuevamente es en el caso de la estrategia oro, por ejemplo, pues donde YouTube sobresale en términos de elasticidad o de eficacia a la hora de convertir esa audiencia. Y en el caso de la estrategia básica, veis, por ejemplo, que también los elementos de autopromoción, pues vamos a decirlo, sobresalen por encima de la autopromoción convencional y se acerca a la elasticidad de YouTube. Podemos también hacer esto por análisis por programa, es decir, bueno, ya tengo las tipologías, ahora voy a bajar al nivel de programa concreto, ¿no? ¿A qué programas de todos los nuestros está YouTube contribuyendo mayor audiencia? Y ves aquí nuevamente que son sobre todo los programas de la factoría MasterChef, lo que serían los grandes formatos de entretenimiento, como en este caso también el Benidorm Fest, la Noche de, que ahora ya tampoco está en antena, y luego, pues veis en el caso de la estrategia básica, pues a lo mejor aquí en la Tierra, etc. Y en el caso de la estrategia platino tiene menos contribución, un poco por la peculiaridad de estos programas que como ya se están publicando de manera íntegra en YouTube, pues hay, vamos a decirlo, menor traslación del público entre soportes. Podemos hacer también este análisis un poco, por ejemplo, para todos los programas de la factoría MasterChef, ¿no?, que como habéis visto son los que nos mejoran mejor en cuanto a conversión de audiencia
de YouTube a televisión. Y aquí veis, por ejemplo, que en el caso de MasterChef Adultos es el que mayor volumen de publicación tiene, ¿no? Esos 1.400 vídeos publicados en YouTube, que son los que más generan, mayor número de visualizaciones globales generan, esos 190 millones, y a la vez nos genera mayor audiencia de televisión. Pero si lo vemos en términos relativos, sería MasterChef Junior el que con menos publicaciones y menos contactos totales, sin embargo, convierte mejor, ¿no? O sea, cada emisión, cada programa de MasterChef Junior nos está llevando proporcionalmente más audiencia al soporte lineal de televisión. Claro, os preguntaréis por qué hicimos esto con YouTube y no con el resto de redes. A mí, en el fondo, me interesaba hacer este mismo ejercicio. Es verdad que YouTube no es estrictamente una red social, pero nosotros tenemos equipos moviendo contenidos en todas las redes, igual que KFC ha contado antes, y nos interesaba también poder ver un poco el impacto del resto de redes. Es verdad que no teníamos, vamos a decirlo, un conjunto de datos tan amplio, por eso tuvimos que hacer una modelización aparte para el resto de redes, y aquí veríais el agregado de todas las demás, donde vemos que también contribuye a la audiencia de Cuéntame, también a MasterChef, en fin, Órbita Laica, que es un programa de la 2, Aquí la Tierra, etcétera, ¿no? Y más o menos todas estas otras sumadas pues estarían relativamente un poco por encima de YouTube en su, ¿no? Por sí misma, ¿no? Pero bueno, que también hicimos este ejercicio. Y ahora os va a contar Vicky la parte de la modelización digital. De televisión lineal, vamos a ver el modelo para digital. Como recordatorio, nuestra variable de éxito para medir la audiencia digital es visitantes únicos a RTV Play. De nuevo, confirmamos que el modelo desarrollado para medir visitantes únicos de RTV Play es robusto, presentando un ajuste R cuadrado del 92%. Cuando analizamos la contribución a la audiencia de RTV Play, vemos que esta puede ser directa o indirecta. Contactos de televisión es el driver, es la variable que más influye sobre la generación de visitantes únicos. Tiene un efecto directo y supone el 59% de la audiencia total de RTV Play. Y es que el momento de mayor demanda de RTV Play tiene lugar al día después de la emisión en televisión. Como decíamos, la audiencia, la contribución puede ser directa o indirecta. Si nos fijamos en YouTube, ¿vale? Vemos que, y como veíamos antes, vemos que YouTube contribuía a la generación de audiencia lineal. En total habíamos visto que eran 14,8 millones de contactos, que a su vez genera visitantes únicos. Pero si veis la línea de YouTube, también hay una contribución a la audiencia directa. Y es que YouTube directamente, esa franja roja de abajo, contribuye directamente a la generación de visitantes únicos. Y esto sucede con todas las variables. Vamos a ver ahora cuál es la contribución total para cada una de las variables. El componente estructural, compuesto por la cadena, el día de la semana y el interés base de RTV Play, constituyen el 73% de la audiencia de RTV Play. Y en segundo lugar tenemos YouTube. YouTube contribuye a un 12% de la audiencia total de RTV Play. Es el segundo contribuidor mayor de audiencia. El resto de canales promocionales que veíamos, bueno, pues tenemos autopromoción, que contribuye con un 4,5% de la audiencia, o tenemos también redes sociales, que contribuye con un 1,7%. Como veíamos antes, observad que también puede haber una contribución negativa de las variables, ¿no? En este caso, el clima está restando un 0,4% de audiencia a RTV Play. Veamos ahora la contribución tanto de YouTube como de redes sociales a la audiencia de RTV Play y cómo compara con televisión. YouTube, en total, ha contribuido con 10,7 millones de unique visitors a RTV Play. Estos son 4 millones menos de contactos de los que generaba a televisión, a la audiencia de televisión. Pero si nos fijamos en los pesos, pues YouTube tiene un peso mayor en todos los tipos de estrategias que tendría en televisión. Destaca la estrategia oro, donde el peso de YouTube sobresale mucho, un 17,4% de la audiencia de este tipo de programas está explicada por YouTube, y también la contribución de la estrategia de platino, que tiene un peso de un 2,4% sobre toda la audiencia de RTV Play.
Las redes sociales han contribuido con 1,5 millones de visitantes únicos y aquí vemos que destaca la estrategia básica, que ha aportado un 3,4% de la audiencia total en estos programas. A nivel de elasticidad, esta métrica que nos introducía Nacho, vemos que YouTube tiene una elasticidad de 18, es decir, que por cada 1000 visualizaciones en YouTube se generan 18 visitantes únicos de RTV Play. Y vemos cómo esto también varía por tipo de estrategia, donde destacan la estrategia básica y la estrategia oro. Esta elasticidad la podemos comparar con la elasticidad que veíamos antes y vemos algo que resulta sorprendente. Y es que YouTube convierte mejor visualizaciones en audiencia a televisión lineal que en audiencia digital. Los modelos que hemos desarrollado nos han permitido entender cuál es la mejor estrategia para cada tipo de contenido de RTV. Vamos a ver ahora un ejemplo muy interesante con la serie Grasa, que es una serie exclusiva digital. Consta de 2 temporadas de 6 episodios cada uno. En la primera temporada se publican todos los capítulos completos, tanto en RTV Play como en YouTube, con una semana de decalaje, primero en Play y luego en YouTube. Como vemos aquí, esta estrategia resulta muy exitosa, puesto que contribuye con un 30,6 a la audiencia total de este programa en RTV Play y presenta una elasticidad de 64, por encima de las medias que veíamos antes. En la segunda temporada se cambia de estrategia y lo que se hace es, todos los contenidos se suben desde el principio completos a RTV Play y en YouTube se hace una combinación de estrategias. El primer capítulo se sube completo a YouTube, lo que llamamos una estrategia platino, y los siguientes capítulos se suben clips de menor duración, clips más promocionales, lo que hemos llamado hasta ahora pues, estrategia oro. Bueno, pues lo que vemos es que la combinación de ambas estrategias maximiza mucho más la estrategia. Nos aporta 3 puntos incrementales hasta un 33%, hasta un 36% y duplica, más que duplica, multiplica la elasticidad por 2,4. Además de esto, queríamos ver si este tipo de estrategia no solo maximiza la audiencia en los entornos propios, sino en global, qué impacto tenía. Y vemos que los resultados lo confirman, porque se demuestra que la combinación de ambas estrategias además tiene un efecto de generar más visualizaciones en la temporada 2 respecto a la temporada 1. Para finalizar, aquí estáis viendo un resumen para un programa en concreto, que es MasterChef Adultos, de todo lo que hemos visto ahora, de la modelización que hemos visto. En la primera parte veríamos el resumen de la modelización lineal, la que ha presentado Nacho. Y ahí podemos ver cuáles han sido las contribuciones de cada uno de los canales de difusión. Vemos que autopromoción ha sido el que ha aportado más, un 5% de la audiencia, el mayor volumen también en audiencia absoluta, 9,3 millones, seguido de YouTube, que ha contribuido al 4% de la audiencia de MasterChef Adultos, aportando 6,9 millones de contactos en televisión y a nivel de elasticidad vemos cómo YouTube ha sido el canal más eficiente a la hora de convertir esa audiencia de YouTube a lineal. En la parte de abajo vemos lo que os acabo de presentar, que era el modelo digital. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues que la contribución de YouTube como canal de difusión es el mayor, aportando un 17,1% de la audiencia total a este programa en RTV Play, seguido de autopromo. En absoluto vemos cómo YouTube ha aportado 3,9 millones de visitantes únicos y a nivel de elasticidad también vemos cómo YouTube es el canal más eficiente a la hora de convertir esas audiencias de YouTube a digital. Le doy paso a Nacho para que cuente qué tipo de recomendaciones hemos podido sacar del estudio. Y al final, cuando hacemos estas investigaciones, pues las hacemos no solo buscando como un ejercicio teórico, sino también intentando que esto se traduzca en cambios en la manera como trabajamos, ¿no? Entonces, de aquí más o menos establecíamos como una serie de guidelines o ¿no? una hoja de ruta operativa para trabajar con programas, ¿no? que agrupábamos en
en estas 6 tipologías, ¿no? Programas de entretenimiento semanal, pues los MasterChef que os he mencionado, los programas de entretenimiento especial, que son, por ejemplo, el Benidorm Fest, que sabéis que este es la gala en que, ¿no?, en que elegimos al festival en el que elegimos al representante de Eurovisión, los magazines diarios, los que os he comentado, las series de ficción semanales, los documentales, reportajes, incluidos también los que se publican nativamente en Play, y luego pues el contenido exclusivo también de RTV Play, como la serie Grasa que os ha contado Vicky antes, ¿no? Entonces, de esto, con todos estos datos, lo que nos permitía es, vamos a decirlo, establecer esta especie de templates que de alguna manera intentamos seguir en nuestro día a día en lo que tiene que ver con la actividad en redes sociales, aunque no siempre, también hay excepciones. Pero bueno, de alguna manera, como digo, nos marcaba como una ruta que seguir con esta tipología de programas. No os voy a enseñar los 6, pero os pongo aquí 2, por ejemplo. En este caso sería tipología de entretenimiento semanal. Pues entonces el tipo de estrategia recomendada es seguir con esa estrategia tipo oro. La duración de los vídeos. En este caso, lo que se está refiriendo a cuál es la duración de los vídeos que más visualizaciones nos genera, ¿no? Ya sabéis que las visualizaciones se traducen bien en contactos de televisión, bien en usuarios únicos. Luego tenemos que maximizar el número de visualizaciones. En este caso, los datos nos dicen que los que mejor nos funcionan son los vídeos de entre 2 y 5 y entre 5 y 10 minutos. Por ejemplo, la semana pasada los 2 más vistos fueron de 2 minutos y medio, que fueron la expulsión de Jorge Sanz y Jesulín cantando no sé qué canción, que nos cantó el jueves pasado. Pues esos vídeos duraban alrededor de 2 minutos y medio y encajaban un poco en los resultados que nos dan los datos. También, de alguna manera, lo que viene a decir que a la hora de maximizar ese número de visualizaciones, pues tenemos que tener una publicación relativamente frecuente, que aquí habla entre 15 y 25. La semana pasada, entre el jueves y el sábado, publicamos 17, o sea que estamos también entre los parámetros un poco que establecemos con estas recomendaciones. En este caso también es dónde nos funciona mejor publicar estos contenidos. Para programas muy consolidados, como es el caso de MasterChef, el tener un canal exclusivo de YouTube también te ayuda a tener más tráfico en YouTube, ergo, más audiencia en televisión y digital. En cuanto a la estrategia de seguir en canales propios, pues aquí se recomienda un poco, una vez lanzado el programa, de alguna manera la autopromoción de cadena tiene menos importancia y lo que cobra mucha importancia es toda la actividad en redes sociales. Además de YouTube, como os digo que también miramos las otras redes, pues en este caso estos programas nos funcionan mejor en Facebook y en Instagram. Pensad que el perfil es un público relativamente adulto, de ahí que todavía pues, Facebook tenga bastante peso en lo que tiene que ver con visualizaciones e impresiones más allá de YouTube. Y veis aquí bueno, los programas considerados, os dije los de Factoría MasterChef, La Noche de, etcétera, ¿no? Podría ser ahora El Conquistador y alguno de los otros formatos de gran entretenimiento que llevamos en la cadena. Segundo ejemplo serían los programas estos exclusivos, como el de Grasa, que os ha mencionado antes Vicky. En este caso, hemos visto que parece que lo mejor es seguir esa estrategia de oro más platino, ¿no? En este caso, los vídeos, como además os he dicho que se publican desde contenidos íntegros o los que más nos funcionan, son los vídeos de más de 12 minutos. En este caso también las piezas, ¿no?, se recomiendan entre 2 y 12, luego es un volumen de publicación bastante menor y en este caso también, ¿qué es lo que mejor nos funciona? Pues el canal de Plays, que es un canal exclusivo, ¿no?, dedicado sobre toda esta tipología de contenidos. Luego publicar en esos canales, en ese canal nos funciona mejor que si subiéramos esos vídeos al canal de RTV. En este caso sí que es muy importante la autopromoción de televisión, porque claro, como no se emiten en televisión, en este caso, o sea, si estuviera aquí el director de contenidos digitales, os diría que se pelea constantemente porque le promocionen estos programas o estos contenidos nativos digitales en los canales lineales, ¿no? Pues en este caso sí que es muy importante. Aquí, sin embargo, vemos, por ejemplo, pues que, ¿no?, en impresiones sería Twitter e Instagram y en visualizaciones sería Instagram y TikTok. Y aquí veis, pues sí que hay una mayor tipología, una mayor variedad en esta tipología de contenidos que, como digo, son sobre todo contenidos exclusivos, ¿no?, ya sea para Play o Plays. Y ahora, si queréis, os vamos a contar un poco, después de todo esto que hemos contado, cuáles eran para nosotros las ideas principales con las que nos gustaría que os quedarais, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, se rompe un mito. Por primera vez hemos sido capaces de poner número y cuantificar cuál es el valor que aporta YouTube a la generación de audiencias, tanto lineal como digital, de una televisión.
En 2008 habíamos sido capaces de medir audiencia incremental y ahora estamos midiendo el aporte que está realmente haciendo YouTube a la audiencia de RTV. Y el valor que aporta YouTube a una televisión va más allá de lo puramente comercial. Es decir, no está únicamente en el valor monetario que genera pues, el hecho de tener esos contenidos dentro de nuestra plataforma, sino que se consolida como una potente herramienta de marketing que ayuda a los objetivos de negocio de una televisión, llevando audiencia a sus entornos propios. Ha comentado Vicky cómo era el aporte al lineal, ¿no? Hemos visto antes, como he visto, que la elasticidad de televisión es mayor que la elasticidad digital, incluso en términos absolutos también, ¿no? Hay mayor número de contactos. O sea, YouTube nos genera más contactos en televisión que usuarios únicos en digital. Esto era algo que al principio probablemente nos parecía contraintuitivo, ¿no? No esperábamos convertir mejor al lineal que al digital. Pensamos que era más fácil que un usuario que estuviera en YouTube se desplazara dentro del propio medio digital a RTV Play que se fuera a la televisión, ¿no? Yo aquí pienso, no sé, lo podemos ver luego en el turno de preguntas, que tiene que ver con que YouTube cada vez es una plataforma más mainstream, ¿no? Que prácticamente tiene casi el mismo reach que un grupo de televisión nacional. Y, por ejemplo, nosotros vemos cada vez que pasa más en programas como Dúos Increíbles que tenemos ahora o La Promesa, la audiencia que tenemos en redes tiene el mismo perfil que la audiencia que tenemos en televisión luego, ¿no? Ya está, vamos a decirlo, prácticamente todo el mundo también en YouTube. Y por último también, no sé, con toda esta avalancha de datos, no sé si habéis visto que hay bastantes diferencias, ¿no? Aunque damos los datos agregados de ese 31, pues luego veis que por tipologías, las tipologías funcionan de distinta manera, que incluso los programas dentro de una tipología también tienen distinto rendimiento y de alguna manera esto nos tenía que enseñar a ser un poquito más sistemáticos. Habéis visto un poco los modelos estos, los templates estos que os he enseñado al final, ¿sabes? No ir como pollo sin cabeza, como a veces vamos publicando en redes sociales, sino, como digo, intentando ser un poquito más racionales, más sistemáticos y ver de alguna manera, ¿no? Pues el impacto que tiene cada una de esas estrategias e ir en consecuencia pues, modificando esas estrategias. Y con esto os hemos acabado de contar así a grosso modo lo que sería el estudio que hicimos conjuntamente. Pues muchas gracias a los tres. Venidos para acá. Madre mía, lo que ha salido aquí. Venid, no tengáis miedo, que no muerden. Madre mía, o sea, es que está medido todo. Todo. Bueno, todo lo que hemos podido. Todo lo que hemos podido. Todo lo que habéis podido. Solo queda la respiración ya. El número de respiraciones. Mucha chicha, veo que sale humo de algunas cabezas, entre ellas la mía. Preguntas para Nacho, para Vicky, para Pablo. Están todavía asimilando toda la información. He oído por ahí comentar entre el público que es curioso cómo YouTube ha convertido más al lineal que al digital, o sea, que era contraintuitivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ha sido esto, Vicky? ¿Por qué? ¿En qué sentido aporta más al lineal que al digital, YouTube? Bueno, lo que vemos es que los programas donde más ha aportado han sido aquellos que son grandes formatos televisivos, donde el programa también tiene una notoriedad muy grande y entonces también esto ha ayudado a que ese aporte sea mayor desde YouTube al lineal, ¿no? Porque son programas que tienen mayor notoriedad. ¿Cuál es el siguiente paso a partir de ahora? ¿Qué ha quedado de este estudio? Quiero decir, ¿lo habéis tratado todo? ¿Va a haber una parte 2? ¿Nos gustaría seguir? Bueno, a mí, o sea, ya os he dicho que de aquí se derivaron, ¿no? O se concluyeron una serie de recomendaciones que intentamos aplicar en la medida de lo posible en el día a día, pero claro, si a mí me preguntaras cuál sería, ¿no? Si pudiera hacer esto de manera recurrente y constantemente, pues para mí sería ideal, ¿no? Porque es verdad que ahora tenemos otros programas que antes no teníamos y en este sentido pues no están incorporados en este modelo, ¿no? También me gustaría tener, puestos a pedir, ¿no? Aquí los Reyes Magos, pues tener también, incluir el resto de redes sociales y de alguna manera tener ese abanico completo que nos ayudara a tomar, ¿no? Como digo, mejores al final decisiones de distribución y de generación de
contenido. O sea que para nosotros es un paso, ¿no? Un gran paso para la humanidad digital, dado que no hay muchos ejemplos de ese tipo de estudios, pero claro, siempre ¿no? Como investigador pues te gustaría ir siempre un pasito más allá, ¿no? ¿Hay preguntas por ahí? ¿Preguntas? Tenemos un poquito de tiempo, aprovechad. Los anunciantes, las marcas que están aquí sentados en el público y en YouTube, ¿esto cuando lo ven, puede uno hacerse su propio mix marketing modeling? ¿Hay una inversión? Quiero decir, ¿lo ven y cómo lo aprovechan? Yo soy una marca y digo... Esto es la versión destinada a creadores de contenido de lo que los anunciantes hacen bastante, ¿vale? Porque al final las televisiones lo que tienen que decidir es cuánto pongo en YouTube, pongo 1 minuto, pongo el capítulo entero, lo pongo a la vez o a la semana, está más pensado para ellos. Los anunciantes, este tipo de metodología es lo mismo, lo que subyace es lo que hacen los anunciantes en el día a día para optimizar sus ventas. La elasticidad que veíamos es el ROI. Pasa que aquí como no hay ROI porque no se está vendiendo nada, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Los anunciantes están ahí totalmente. O sea, y lo que están haciendo cada vez más es intentar lo que decía Nacho, integrarlo en su ciclo de planificación anual y que no sea un proyecto que se hace cada 2 o 3 años, sino que sea parte del día a día. Porque hay un mínimo máximo de canales para que la inversión en una herramienta como esta sea rentable. O sea, tiene que ser suficientemente grande como para que haya tenido un impacto apreciable sobre la población española. Si me he gastado 10.000 euros en tal, pues no. ¿Sabes lo que digo? Tiene que ser algo que se pueda medir, no cosas pequeñitas. Vicky. Si os fijabais un poco en la metodología, al final hemos analizado 3 años, 34 programas, 20 y pico mil emisiones en televisión, millones y millones de visualizaciones en YouTube. O sea, sí que se necesita cierto volumen para poder sacar conclusiones. Y yo creo que también iba a decir que a los anunciantes les ayuda a entender mejor el contexto en el que Claro, nos movemos. por eso digo, cómo lo aprovechan. Al final siempre había un mantra que escuchaba siempre, pues el usuario no sale de YouTube, ¿sabes? Y entonces tú alguna vez sí que te enseña que sí sale, ¿sabes? Sale tanto a televisión como sale a RTV Play en distinto grado, ¿no? En función del programa, etcétera. Pero, por ejemplo, eso era una idea muy extendida que todavía la escucho mucho, ¿no? Y realmente los datos vienen a avalar lo contrario, ¿no? O sea, que hay ya mayor, no sé cómo llamarlo, puntos de contacto entre los distintos soportes, ¿no? Tenemos una pregunta aquí en la primera fila, no sé si le podéis acercar un micrófono y dinos a quién va dirigida o si es a los 3. Todavía tenemos unos minutos. Jesús Díaz, el programa de la publicidad. Este tipo de audiencias incrementales, ¿qué tipo de anunciantes os la está comprando más? Ya bien sea desde Google, desde YouTube o incluso desde esta explotación comercial que hacéis ya desde el online en televisión española. Ninguno de nosotros bueno, desde la óptica no te podría contestar, aquí sería más, ¿no? nuestros compañeros de comercial, pero bueno, para empezar es empezar a poner lo que decía antes Vicky, poner magnitudes a estas cifras, ¿no? Es que no se sabía cuál era la audiencia incremental. Entonces, este tipo de estudios pues, nos ayudan precisamente a cuantificar esa audiencia incremental y a la que no es incremental, a la que va de un soporte a otro, que también, ¿no? Puede ser de interés para los anunciantes. ¿Contento con esa respuesta? Si no, insiste, ¿eh? Que para eso están aquí en el... Pero bueno, aquí tendría que haber un anunciante que te dijera, a lo mejor, ¿no? Tenemos otra... ¿Ellos dos no contestan? ¿Quieres que contesten? A ver, la manera de comprar YouTube varía, ¿vale? Normalmente se puede comprar contra canales, es poco habitual, se hacen a veces paquetes, pero también se compra el mismo anunciante que te está comprando esto, te está comprando otro tipo de cosas en YouTube. No hay nada fuera de lo común, diría yo, en esto. Tampoco somos de la parte comercial, al final somos de la parte... Es como si somos de la parte de creadores nosotros, ¿eh? Pero bueno, sí que, por ejemplo, en el formato de Operación Triunfo, sobre el que se hizo el estudio anterior, se hizo un paquete, sí que se hizo un paquete y ahí bueno, pues hubo anunciantes un poco de todo tipo, de mucho consumo, pero bueno, digamos que la forma habitual de comprar YouTube es una forma más abierta y donde, eso, lo que comentaba Pablo, ¿no? Que los anunciantes compran en muchos canales. Pero bueno, sí, estos datos al final siempre ayudan a reforzar el mensaje de que esas inversiones en YouTube van a aportar ese reach incremental, ¿no? que también sucede desde la parte del anunciante. Claro, yo sin ser todavía la persona que, eso, como he dicho, no trabajo tampoco en el área comercial, pero entiendo que todavía Nacho, es que tenemos una última pregunta no por interrumpirte a ti, sino... Era adornar un poco más la respuesta. Si es para adornar, luego os tomáis un café. Ahora os tomáis un café y adornas ahí lo que haga falta porque tiene el micrófono y eres el último porque ya sí que nos quedamos sin tiempo. ¿Qué tal? Soy Coque Castillo de News Media. Yo os quería preguntar, muchos publishers
tenemos estrategias tanto en nuestros propios sites como en YouTube, ¿vale? Y me queda claro que a nivel de contenido, la parte de YouTube pues, es un potente promocionador, ¿no? Para llevar ese tráfico a los sites o a las teles. Pero nos encontramos muchas veces con un problema. Yo os preguntaría, ¿qué consejos nos dais en nuestro discurso comercial cuando vamos a un cliente o a una agencia y nos dicen, no, es que yo ya tengo mi estrategia de YouTube y yo lo que quiero es que me compren a mí mi canal de YouTube, a mí personalmente, por ejemplo, que tengo un programa, como Vicky bien sabe y sufre, que se llama Partner Sale, por el cual yo puedo vender publicidad. Al grano, ¿Qué que nos consejo quedamos. me dais para cuando me dicen, no, yo tengo mi propia estrategia de YouTube y yo quiero que me lo compren a mí, a todo ese contenido del mismo programa que tengo en la tele, en mi site y en mi canal de YouTube? ¿Qué Gracias. consejo le dais? Y en una frase, en una frase. Pues en una frase es que tienes que vender lo premium que es tu contenido, que tú eres el que mejor conoce tu contenido y que eres el único que puedes garantizar un share específico en tu contenido, con lo cual esa tiene que ser tu propuesta de valor fuera. Que tu contenido es premium y solo tú puedes vender un share of voice concreto de tu contenido. Pues gracias al público por sus preguntas, gracias a nuestros ponentes Pablo, Nacho y Vicky. Les despedimos ahora sí, que nos quedamos sin tiempo.